Cordial saludo. A continuación se presenta el trabajo de grado para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Matemáticas, el cual fue denominado Enseñanza del Teorema de Pitágoras mediado por manipulables físicos y virtuales en el grado noveno. Este trabajo fue desarrollado por los docentes Claudio Ramírez y quien les habla, Wilder Castaño. Su asesor fue el Magíster en Matemáticas Aplicadas, Rubén Borja. El teorema de Pitágoras no es un teorema más que engrosa la ciencia de las matemáticas. Este es importante, dado que constituye una de las primeras demostraciones geométricas con las que puede interactuar el estudiante. Además, es base para más adelante definir las razones trigonométricas y con ellas algunas identidades fundamentales en la trigonometría, lo cual es una razón para diseñar y aplicar estrategias de enseñanza que le facilitan al estudiante aprender dicho teorema. Los estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís, según pruebas externas, presentan dificultades en algunas competencias. En particular, la prueba Supérate con el Saber 2.0, presentada en el mes de febrero del presente año, evidencia desaciertos de hasta el 70%. Una de sus preguntas involucra el teorema de Pitágoras. Dice así: una escalera está apoyada contra una pared. La altura que alcanza la escalera es de 8 metros y la distancia que hay de la pared al otro extremo es de 6 metros. Se indaga por la longitud de la escalera. Según los resultados, esta pregunta fue respondida correctamente por 20 estudiantes de un total de 92, pero indagando en clase luego de la prueba, frente a este planteamiento se constata que los estudiantes que respondieron de forma correcta, muchos de ellos aluden su acierto a cuestiones de azar. En base a lo expuesto anteriormente, surge la siguiente pregunta que orienta la propuesta: ¿cómo favorecer en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa San Francisco de Asís de Apartado el aprendizaje del teorema de Pitágoras mediado por manipulables físicos, geoplano y tangram y virtuales GeoGebra en el contexto del modelo de Van Giel? Para dar respuesta a la anterior pregunta se plantea el siguiente objetivo general: favorecer el aprendizaje del teorema de Pitágoras en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa San Francisco de Asís, mediado por manipulables físicos y virtuales en el contexto del modelo de Van Giel, el cual a su vez plantea la consecución de los siguientes tres objetivos específicos. El primero consistía en el diseño y realización de una prueba diagnóstica que ayudó a identificar aspectos conceptuales relacionados con el teorema de Pitágoras, que estableció el nivel de razonamiento de los estudiantes en ese momento. El segundo objetivo ayudó a establecer un grupo de descriptores por fase en el nivel 2 de Van Giel, que permitió analizar la transición de los estudiantes de dicho nivel al subsiguiente. Finalmente, el tercer objetivo consistía en el diseño de un módulo de aprendizaje, teniendo en cuenta manipulables físicos y virtuales, y el modelo ya mencionado, que tras su aplicación permitió la transición de los estudiantes del nivel 2 al 3. Los antecedentes relacionados con la propuesta son los siguientes: la enseñanza del teorema de Pitágoras, una experiencia en el aula con el uso de GeoGebra, según el modelo de Van Giel. Los autores investigaron las ventajas pedagógicas de incluir el software educativo GeoGebra en la enseñanza de dicho teorema, gestión didáctica en clases y su relación con las decisiones del profesor, el caso del teorema de Pitágoras en séptimo grado. Esta investigación se realizó en Chile y pretendía indagar si las docentes objeto de estudio seguían algún modelo pedagógico en la enseñanza del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras a partir de la manipulación con geoplanos. Los autores de este texto comparan la enseñanza en el aula con la actividad científica y, asumiendo esta premisa, logran 7 actividades con nivel de dificultad creciente encaminadas al aprendizaje del teorema de Pitágoras. Representaciones semióticas en el aprendizaje del teorema de Pitágoras. La autora se traza la meta de identificar las actividades cognitivas que realizan los estudiantes en el aprendizaje del teorema. Enmarcados en el contexto educativo colombiano, la enseñanza de cualquier tema debe estar avalada por la normatividad vigente. En base a esto, durante la propuesta se tiene como referente los documentos legales que se muestran en pantalla. En el desarrollo de la presente propuesta se abordan conceptos básicos de geometría relacionados al teorema de Pitágoras, los cuales se muestran en pantalla.
En el marco histórico se realiza un rastreo del teorema de Pitágoras a partir de historiadores de renombre. Se analiza el teorema particularmente en las civilizaciones más relevantes en la evolución de las matemáticas, como lo son babilonios, egipcios, indios, chinos y griegos. El trabajo realizado toma como referencia el modelo de Van Giel. Los aspectos generales de este se resumen en la siguiente imagen. Los profesores de secundaria y esposos Dina y Pierre Van Giel, quienes preocupados por las dificultades de los estudiantes, se dan a la tarea de buscar alternativas que faciliten el aprendizaje. El objetivo de este modelo es facilitar el proceso de razonamiento, creando pautas orientadoras que le permitan al estudiante formar estructuras mentales a través de una serie de pasos secuenciales llamados niveles. El modelo mencionado propone 5 niveles de dificultad creciente, denominados de reconocimiento, análisis, clasificación, deducción y rigor. Cada nivel en que se encuentra el estudiante debe ser dirigido por el docente, con la aplicación de 5 fases denominadas información, orientación dirigida, explicitación, orientación libre e integración. Como se mencionó con anterioridad, el objetivo del trabajo es procurar la transición del nivel 2, análisis, al nivel 3, clasificación. De acuerdo con esto, se diseñaron unos descriptores de fase que indican las acciones que el estudiante debe realizar durante cada una de las fases del nivel 2. En pantalla se muestra un descriptor por fase. Cabe resaltar que en la propuesta se tienen en cuenta muchos otros. Fase 1, información, reconoce los elementos básicos de geometría. Fase 2, orientación dirigida, identifica dentro de un conjunto de triángulos aquellos que son rectángulos. Fase 3, explicitación, comprende el significado del teorema de Pitágoras. Fase 4, orientación libre, aplica el teorema de Pitágoras para resolver triángulos rectángulos. Fase 5, integración, representa gráficamente situaciones en las cuales es posible la aplicación del teorema de Pitágoras y lo aplica correctamente. En este trabajo, manipulable se refiere al conjunto de ayudas físicas y virtuales y recursos didácticos que facilitan el aprendizaje de las matemáticas. Los manipulables físicos son aquellos que el estudiante puede palpar. En la propuesta se utiliza el geoplano y el tangram. Manipulable virtual son representaciones digitales de la realidad. En el trabajo se utiliza el software libre GeoGebra. Para fomentar el aprendizaje del teorema de Pitágoras en estudiantes de grado noveno, se considera una metodología cualitativa a través de la entrevista socrática, que permitirá dar respuesta a la pregunta problematizadora. Para el análisis de la información se usa el método de investigación cualitativo denominado estudio de casos. Durante el trabajo se usaron los siguientes instrumentos de recolección y análisis de la información: observación, entrevista socrática, revisión de notas de estudiantes, prueba diagnóstica, módulo de aprendizaje. Una de las características más importantes del modelo de Van Giel es que no le muestra el camino al estudiante. A través del tránsito por unas fases encaminadas por nivel, lo obliga a llegar paulatinamente al conocimiento, o como diría Sócrates, a descubrir la verdad. Esta es la razón por la cual la entrevista socrática es de uso frecuente en este modelo. Contexto físico y social del municipio. El trabajo fue realizado en el municipio de Apartadó, ubicado en el nordeste antioqueño. Hace parte de la zona denominada como Urabá. Su principal fuente de economía es el banano. Contexto institucional. El municipio cuenta con 25 instituciones educativas, entre ellas la institución educativa San Francisco de Asís, ubicada en la Comuna 2. Su población estudiantil es de estratos 1 y 2. Elección de participantes. Tras explicarle al grupo de clase los detalles de la propuesta, 3 estudiantes acceden a participar de esta. Cumpliendo con el principio de confidencialidad de la información, sus nombres fueron cambiados por Calimero, Priscila y Valeriano, que corresponden a la serie animada denominada Calimero. Análisis de resultados. Módulo de aprendizaje. Está elaborado en las fases del nivel 2 de Van Giel. Contiene 15 actividades organizadas en orden secuencial de acuerdo al modelo elegido y siguiendo los descriptores anteriormente mencionados. Fase 1, de información. En esta fase los estudiantes reconocen las herramientas que van a utilizar, lo que le permite al profesor identificar los conocimientos previos que posee el estudiante con respecto al campo de estudio. Fase 2, orientación dirigida.
En esta fase, los estudiantes descubren y aprenden los conceptos relacionados al teorema de estudio y pueden dar respuesta específica que permita mejorar su nivel de razonamiento. Fase 3. Explicitación. Los estudiantes construyen el concepto a partir de ideas y experiencias anteriores, brindan opiniones de fondo y forman relaciones sobre la estructura del concepto objeto de estudio. Fase 4. Orientación libre. El estudiante ha adquirido ciertas experiencias que le dotan de habilidades, las cuales le permitirán encontrar sus propias formas de resolver situaciones. En esta fase se pretende que aplique en contexto lo que ha aprendido. Fase 5. Integración. En esta fase, él teje una red de relaciones que integra todos los conceptos vistos, lo materializa durante la construcción de un mapa conceptual, en el que se ve reflejado el progreso en su nivel de razonamiento. Prueba diagnóstica. La prueba se realizó en el grado 9B de la institución educativa San Francisco de Asís. Fue presentada por 40 alumnos de 41 en total. La prueba consistía en preguntas de selección múltiple y preguntas de argumentación. Los conceptos trabajados fueron ángulo, triángulo, área y teorema de Pitágoras. Tras el análisis de resultados de la prueba diagnóstica, se concluye que el estudiante razona bien en el nivel 1 de visualización, pero presenta dificultades en el nivel 2 de análisis. La siguiente es la actividad número 7, enmarcada en la fase 2, orientación dirigida. Se presenta como ejemplo de las actividades diseñadas y aplicadas. A continuación se muestra el análisis que se realizó a los 3 estudiantes en su tránsito por las 5 fases del nivel 2 de Evangel. Fase 1. Se pudo apreciar que los 3 estudiantes logran representar en el geoplano figuras planas, como cuadrados, rectángulos y trapecios. Fase 2. En la actividad 7, en el ejercicio que se pide describir situaciones del entorno que se relacionan con triángulos rectángulos, se logra evidenciar la identificación de hipotenusa y catetos en cada una de ellas. Fase 3. En la actividad 9, realizada en GeoGebra, los estudiantes concluyen que el teorema de Pitágoras solo es posible en triángulos rectángulos y lo comprueban mediante la realización de actividades manuales. Fase 4. Realizan cálculos del valor de la hipotenusa, conociendo la longitud de los catetos, concluyendo que para calcularla se suman los cuadrados de los catetos y a su resultado se le saca raíz. Fase 5. Los estudiantes a partir de situaciones extraen la información relevante y la resuelven planteando un bosquejo gráfico de la misma. Los estudiantes construyen mapas conceptuales que evidencian el dominio conceptual del teorema de Pitágoras. El diálogo socrático aplicado tras la terminación de las actividades ayudó a refinar algunos conceptos y finalmente permitió constatar que los estudiantes efectivamente realizan la transición del nivel 2 al nivel 3. Conclusiones y recomendaciones. El módulo de aprendizaje permitió observar cómo los participantes avanzaron en el razonamiento de cada una de las fases del nivel 2 de Evangel, al trabajar utilizando manipuladores físicos y virtuales. La entrevista socrática permitió constatar el progreso de razonamiento geométrico de los estudiantes a través de las fases del nivel 2 de Evangel. Recomendaciones. Es importante implementar el modelo de Evangel en el currículo de geometría y matemáticas de la institución para potenciar los niveles de razonamiento matemático y geométrico. Se hace necesario el uso de manipulables físicos y virtuales en la orientación de la asignatura de geometría para la construcción de razonamientos formales. Es muy importante continuar con el desarrollo de las actividades que le permitan al estudiante el progreso de razonamiento por cada una de las fases de los niveles 3 y 4 del modelo de Evangel. Las referencias bibliográficas utilizadas en la propuesta son las que se ven en pantalla. Eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada.